Si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. ...22:42... Ustedes se pierden las conversaciones afuera del aire, pero son muy buenas. Estábamos hablando de la administración del poder, ¿no? Del rol que ocupan los funcionarios del servicio penitenciario. Los antines. Bueno, los antines de la vida. Para quien no vio la serie, Antine Gerardo Romano, uno de los popes del sistema penitenciario, con afán de ser ministro de Seguridad, además, que es el trasfondo. Y hablábamos de cómo se ejerce el poder adentro de los contextos de encierro. Y nos contabas un poco, Eva, de cómo funciona ese sistema bastante cruel, bastante chantajero ahí adentro. Sí, un poco lo que decía es como, bueno, eso en esta pregunta de qué escenas le agregaría, sería un poco esos personajes como Romano, como la directora, como todos esos actores, el defensor oficial, que pobre lo ponen al defensor oficial, pobre los defensores humanos que sí existen, la verdad que quedan en un lugar tremendo, pero bueno, yo creo que ahí un poco lo que las otras escenas más de Lonely Finds y de toda esa de todas esas escenas más bizarras, lo que hace es quitarle peso a esas responsabilidades institucionales y a esa estructura de poder que funciona realmente al interior de las cárceles y son las que traccionan toda la violencia que circula dentro de la cárcel y son los gerentes de la violencia adentro de la cárcel y de los consumos y de todo y de la muerte. Entonces, bueno, nada, yo creo que ahí agregaría un poco más eso, porque la verdad que ellos tienen una responsabilidad institucional y no se puede invisibilizar con estas otras escenas que son producidas por esa propia jerarquía institucional y por ese sistema punitivo, digamos, que lo que muestra es que entre compañeras son más punitivas que el propio sistema penal o la propia policía, y en realidad, no sé, un ejemplo chiquito, me acuerdo cuando trasladaron a las compañeras mapuches del interior a Ezeiza, que estuvieron solo unas horas en el complejo 4 y de todos los pabellones les mandaron comida hasta cigarrillos, no fumaban las compañeras mapuches y hasta cigarrillos les llegaron del resto de los pabellones en solidaridad a las compañeras. Entonces eso para mí es una imagen, la que muestran en esas escenas de violencia, es como muy alejada a experiencias reales y estrategias de supervivencia que se generan, y que todo el tiempo están en resistencia con esas estructuras, como las direcciones, los juzgados, y todo el poder político que atraviesa el sistema carcelario y que regentea la violencia por todos lados. Así que bueno, un poco eso me parece como crítica a esos otros personajes, digamos, que aparecen en escena pero quedan ahí como muy flacas las responsabilidades. Bueno, eso, como agregaría un poco más de eso. Hablabas hace un rato sobre las cárceles, mucha de la población carcelaria está sin sentencia firme, ¿no? Y ahí está la pata de la justicia no actuando en estos casos. Pero si pueden contar también ese rol, que no sé si en la serie está visibilizado, pero la justicia también como muchas veces garante y dilatante de muchas situaciones o personas que no están, que no tienen sentencia o que no pueden acceder a la justicia, o no pueden defenderse, o por distintas situaciones sus expedientes no progresan y se someten a más tiempo en esta situación. Por ahí sí pueden contar cómo lo están trabajando desde cada una de ustedes. Sí, es un dato conocido que la enorme mayoría, la inmensa mayoría de la población privada de su libertad se encuentra en situación de procesamiento, ¿no? Es decir, está a la espera de un juicio, con lo cual, digamos, la primera cuestión que hay que observar es que el derecho a la inocencia no es para todos por igual, ¿no? Es decir, mientras se espera un juicio afuera cómodamente,
para ciertos sectores sociales, otros lo aguardan durante años a la espera de un juicio que muchas veces además tiene que ver con la administración del poder que señalaba Eva y que tiene que ver con los procedimientos policiales en gran cantidad de... Nosotros llamamos el trabajo híbrido y complejo que realizamos acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Y señalamos la necesidad de crear y de darle institucionalidad a políticas de acompañamiento que también son híbridas, son complejas, son digamos se componen de muchas aristas y en muchos acompañamientos hemos logrado desarmar esa operación policial que arma una causa, que crea una estadística, porque forma parte de la administración del poder y de la administración y gestión de las violencias, y en la cual cae una persona inocente para seguir regenteando el delito en los barrios, en los territorios. Por algo, las mujeres son la población que más ha crecido en contexto de encierro y los delitos que se llaman, en algunos ámbitos llamamos delitos de supervivencia, tienen que ver con cómo se vienen rompiendo las familias a partir de la detención de hombres, de mujeres y que los chicos también terminan en encierro, ¿no? Los hogares también son un ámbito de encierro que hay que cuestionar, que hay que revisar, de los cuales se habla muy poco. Entonces, el impacto social, el efecto del encierro sobre las familias enteras, sobre la comunidad, sobre nuestra sociedad, es algo que también está debiéndose un gran debate, ¿no? El efecto del encierro sobre pibes, sobre pibas, y el efecto del encierro sobre la sociedad en sí misma. Cómo se reproduce esa violencia es un gran tema. Después, por supuesto, que merece una revisión, qué recursos se destinan al seguimiento de causas, cuántos expedientes tienen a su cargo los defensores y las defensoras públicas, ¿no? La diferencia entre tener un abogado pagado, sí, con guita de papá y mamá, y tener también un abogado que tiene 10 causas además de la tuya. Exacto, y los caranchos que viven de la población en encierro, ¿no? De la fantasía, también los mitos que se construyen respecto de una representación particular, ¿no? De la representación legal en manos de un particular, un abogado o una abogada privada, frente a la defensa pública, que en realidad siempre es una primera recomendación que hacemos, ¿no? No destinar ningún recurso a un abogado particular, porque no va a hacer nada que no haga por procedimiento oficial una defensa pública. Pero por eso también para nosotros es muy importante el componente educativo, que debiera enseñarse en la escuela pública, que debiera ser contenido curricular de la primaria, de la secundaria, porque hoy la vida social está judicializada, la vida política se judicializó, con lo cual conocer el procedimiento penal, nosotros hablamos de socializar el derecho, ¿no? El derecho pareciera un saber de élite para ciertos sectores y de hecho quienes lo conocen lo administran muy bien. Entonces, socializar el derecho, conocer cómo es el procedimiento penal, en qué etapas de una denuncia, de una causa, estemos involucrados o no. Es importante realizar qué cosas, qué prácticas, de forma colectiva, de forma individual, junto con la defensa pública, es fundamental. No es joda que muchas de las personas que estudian adentro de un contexto de encierro también estudian derecho, ¿no? Sí. Digo, estudian sociología, también se estudian otras carreras, pero muchos deciden, vieja, yo estoy acá, si voy a dedicarme a algo, es a estudiar derecho, ¿no? Imagínense si no hay introspección y revisión en esos procesos de encierro, ¿no? Sí, además hay una estadística que es que de cada 100 que estudian en la cárcel, 97,5 no vuelven a delinquir. O sea que como factor para reducir la reincidencia, la educación es clave. ¿Tienen ustedes una estimación aproximada en porcentaje de cantidad de mujeres que están privadas de su libertad sin sentencia firme? Y en el sistema penitenciario federal, en la unidad de Ezeiza y en el resto de las unidades debe haber, que es la población femenina, es el 10% de lo que el 90% es de varones. En la cárcel de Ezeiza, que es la más grande,
hay 1.000 mujeres alojadas, y en el resto de las unidades federales que están en La Pampa, en Salta y en Mendoza, hay mucho menos, hay mucha población en arresto domiciliario, que eso está muy invisibilizado porque queda en un vacío de asistencia y de precariedad, que también es un número más, pero debe haber por lo menos 10.000 mujeres entre todos esos circuitos: arresto domiciliario, sin cárceles sentencia. Federales. Sí, sin sentencia el 50%. El 50%. Por Bueno, lo menos. eso falta en la serie, ¿no? Como mostrar que de cada 10, 5 en realidad no se sabe si delinquieron o no. Hoy una compañera se fue, 2 años de preventiva, se fue absuelta. Mirá 2 vos. años de prisión Increíble. ¿Y preventiva. quién te paga esos 2 años? Bueno, anda a llorar sobre leche derramada. 11 3200 0530. Quiero leerles algunos de los mensajes porque siempre está bueno abrirlo a la gente que está del otro lado. Lucila Sánchez nos dice... nos recomienda un documental que se llama Los días con ella, se estrena en el Gaumont, muy buen documental sobre las infancias en contexto de encierro. Ahora nos metemos con ese tema, infancias en contexto de encierro, hecho en la cárcel de mujeres de Seiza. Lo vi hace poco en el Gaumont. Los chicos están con sus mamás en un pabellón especial, apartado del resto del penal. Tienen jardín maternal y escolarización inicial para pensar el sistema penitenciario argentino desde una mirada nacional y popular, considerando que históricamente el sistema penal es un lugar de encierro y castigo para pobres, los marginados del sistema, nos dice Lucila. Les leo todos los mensajes, después nos metemos con algunos de los temas. Diego de Corrientes: hola Yair, Belu, Gaby y hermosa mesa, mesaza como siempre. Tuve la suerte de dar recreación, natación y alguna que otra actividad en un penal y en un par de hospitales psiquiátricos, y mucho con discapacitados menores en clubes y demás. La verdad es más lo que recibí que lo que pude brindar. La crueldad del mundo autopercibido normal en términos Foucaultianos con las personas privadas de la libertad es totalmente innecesario, o tal vez sea necesario a sus intereses, especialmente contra las mujeres y las diversidades. El versito de vigilar y castigar es, te lo digo en francés, una garcha. Por suerte las personas con las que compartí el espacio en general tenían ganas de estar mejor, de tener oportunidades de jugar. Muchos de los que estaban ahí no tuvieron ni siquiera la posibilidad de jugar en sus infancias. Hermosa mesa, nos dice el querido Diego desde Corrientes. Acá sugieren que el documental de Caputo preso se llame Caput y me gusta mucho. Te vamos a traer, Claudia, de asesora. Ya acá convenciste al equipo de asesoras, así que Acá vas nace bien. la mesa de producción. La mesa de asesoría. Yair y gran equipo en la Biblioteca Nacional. Hay hasta el viernes, perdón si ya lo comentaron, una extraordinaria muestra que se llama Cárceles, Crónicas del Encierro. Un repaso de niños mapuche de 2 y 7 años apresados en la isla Martín García en el siglo XIX hasta el presente. Muestra absoluta de que la cárcel es la expresión más explícita de la lucha de clases, y en esa lucha es siempre, la cárcel es siempre de los pobres y los marrones. Como siempre, un lindo aporte de Leo de la Matanza. Javier de Villamaría: lo indignante es que el presupuesto por cada reo es como si vivieran en el Sheraton, pero a ellos solo les llegan las obras y los palos. Acá en Villa María el director del penal les cobraba a los internos para que salgan a robar a la noche. Nos dice Javier desde Córdoba, Villa María. Buenas noches, Yair, Belu, Gaby, equipo de Y Si Sale Bien. Pregunta: en una de esos ya lo hablaron, ¿es cierto que sacaron la escuela de oficios de la cárcel? Pregunta Mario de Mataderos, y te leo 2 o 3 más. Silvia dice: con los planteos desarrollados nos enriquecemos porque es una realidad que consideramos ajena por ignorancia o comodidad. Gracias por traer el cuestionamiento al sistema carcelario. Alba dice: la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en septiembre estrena la peli La Mujer de Fila con Natalia Oreiro. Reina total, Natalia, te amo. Otra mirada de la problemática sin amarillismo, basado en la vida real. Cristina dice: gran programa. Waldemar Cubilla: la experiencia de Cristina presa en la actualidad representa la otra punta del mismo lazo del relato que nos comparten Florencia y Eva. Sin duda, Cristina, Milagro, Esteche, Luis Delía, digo, después cada uno lo caracteriza como quiere, pero los presos políticos son todos nuestros, ¿eh? No vas a ver un Pepín Rodríguez Simón, no vas a ver a uno, al narco José Luis Espert, ¿no? Alba Navas: muchísimo interés en contactar a Florencia Brella y Eva Reynoso para avanzar en un proyecto para las niñeces vinculadas a personas privadas de la libertad. Bueno, muchísimos mensajes, quiero agradecerles. Me quedo con este tema que me interesa, a ver si lo pueden desarrollar. Tuve la experiencia de ir a la unidad 31, les contaba, a Ezeiza, a esta especie de casa de medio camino que a veces tienen las reclusas o que están por salir o que tienen familias. Para mí fue una experiencia súper interesante porque fue acercarme a una población a la que realmente uno no tiene acceso y solo se acerca por estas miradas estigmatizadas. Pero ¿qué pasa con las crianzas, con las maternidades, con las familias en las cárceles?
y la verdad que es lamentable que sigan habiendo niñes, bebés o mujeres embarazadas privadas de libertad. A mí me tocó visitar la unidad de Los Hornos y ver cantidad. En la unidad 31 la población es mucho menor, lo que es planta de madres. En provincia es tremendo. Yo he entrevistado a compañeras que estaban privadas de su libertad, embarazadas y con bebés, por ir a comprar con 500 pesos truchos a un almacén. No. Entonces, bueno, vos ves eso, y la verdad que eso es nada, la verdad que sin palabras, digamos, esa escena. Y sigue reproduciéndose en la unidad 31 específicamente, que es una unidad, entre comillas, que aloja mujeres, madres con niñes. Hoy, bueno, en esa unidad mucho tiempo alojó a los genocidas, ¿no? Como en la misma unidad. Ahora los sacaron, de hecho, a las dos compañeras que cayeron detenidas, Eva Mier y a la otra compañera, las llevaron a ese sector, y la verdad que es una unidad que si bien podría ser ediliciamente estar en mejores condiciones que el resto de las unidades, es lamentable lo que padecen las infancias en el encierro, y después, si no tenés una familia, el vínculo que se interrumpe, porque cuando cumplen determinada edad tienen que su mamá seguir la condena, y ese niño es alejado de su madre. Entonces, bueno, la verdad que hemos tenido casos bastante difíciles de separaciones, que viene la requisa, se lleva a la madre, te saca al pibe de los brazos y terminas en otro penal, trasladada, sin poder tener ningún contacto con tu niña. Así que la verdad que eso es algo que padecen, y en arresto domiciliario la persecución también desde los sistemas de protección, que en vez de proteger hostigan y criminalizan a las madres. Nada, es tremendo. Flor. Sí, sumo a lo que dice Eva, me parece importante que se destaque el padecimiento de algo que se interpreta como una recuperación parcial de la libertad, que es el arresto domiciliario, porque hay un hostigamiento y un verdugueo que se profundiza y que afecta especialmente a las niñeces, en el caso de mujeres que, más allá de encontrarse en su domicilio, se encuentran impedidas de acompañar y de garantizar el acceso a la salud, el acceso a la educación para sus hijes, ¿no? Y hace muy poco, hace unos días, de hecho, me enteré por Andrea Casamento, que es la historia de vida que menciona un oyente que destaca la película La mujer de la fila, que tuve la posibilidad de ver en el preestreno, y que realmente es un insumo comunicacional muy interesante, porque la historia de Andrea es la historia de una mujer de clase media que se encuentra con la problemática de la cárcel a través de la detención de su hijo. Y es una versión, diríamos, ficcionada de su vida que sí tiene una impronta política muy interesante para que miremos y también felicitemos nuevamente al equipo directivo de la dirección, ¿no? Equipo directivo se dice, bueno, medio deportivo lo mismo. Pero hace muy poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formalizó una resolución que reconoce el padecimiento de las familias y de las niñeces que tienen familiares o un vínculo afectivo en la cárcel, ¿no? O sea, justamente hablábamos de esto, del efecto de la cárcel, y hoy está siendo reconocida por los parámetros internacionales del derecho, desde una perspectiva de derechos humanos, con lo cual ese reconocimiento insta o recomienda o sugiere que los estados tengan en cuenta ese padecimiento, ese sufrimiento, porque hay que ver, siempre hay que acercarse, hay que ver dónde están distribuidas las cárceles, solamente para imaginar lo que caminan, digamos, cómo son los traslados, cómo son los ingresos, cómo son las requisas para las familias que todavía hoy, cada vez menos por la situación económica crítica que transitamos, pueden visitar a sus afectos en encierro, ¿no? Y lo que le afecta también a la persona que no recibe visitas. Bueno, exacto, a eso iba. Bueno, tenemos por qué entonces es importante el trabajo en la cárcel, el trabajo educativo, el trabajo cultural, pensar a la cultura no como un esparcimiento o un pasatiempo, si bien también hay un derecho al ocio, el derecho a la recreación que debe defenderse, pero los procesos culturales que impulsamos organizaciones y desde las políticas de Estado tienen que ver con el reconocimiento de un tiempo
en encierro que desarrolla habilidades, a veces le decimos blandas, a veces le decimos de la autoestima, a veces decimos herramientas para fortalecer otros procesos que se orienten a la inserción laboral, pero que la cultura también es una herramienta de trabajo, que la cultura y la educación también son nichos donde muchos compañeros y compañeras, cuando recuperan la libertad, impulsamos o acompañamos para su inserción como docentes, como educadores, ¿no? Ahí también hay una reconversión interesante para nosotros, digamos, recomendar y que los recursos se destinen como horas docentes, ¿no? Como educadores populares o educadores que vuelven a la cárcel, como dice un amigo, volvemos para no volver, ¿no? Compañeros y compañeras que han recuperado la libertad y que tienen el enorme desafío de preservar esa libertad en un sistema y en una sociedad como la que conformamos, ¿no? Y que es una responsabilidad colectiva transformar esos desafíos. Programón de Y si sale bien. Quiero agradecerle a las dos compañeras que se vinieron hasta acá un miércoles a las 10 de la noche a contar sus experiencias, a compartir sus testimonios. Son Eva Reynoso, de la organización Yo No Fui, Florencia Brescia, comunicadora, docente, trabajadora en cárceles. Muchas gracias por este tiempo con Y si sale bien. Les recomendamos que sigan las redes de Yo No Fui. ¿Cómo los buscan? YoNoFui.org en Instagram y cooperativa Yo No Fui también. Tenemos la cooperativa, la Escuela de Formación Política, y bueno, nada, nuestra casa está en Flores, está abierta para quien quiera acercarse y aportar desde cualquier lugar, al proceso que estamos transitando en la orga. Flor, y si quieren contactarte o sí, alguno que hacen. Tenemos la cooperativa Toco Madera, donde producimos madera plástica, 100% reciclado, que trabajamos con compañeros y compañeras que recuperaron la libertad, y el programa Justicia y Derechos Humanos, que es un programa de la UNSAM que dirigimos junto a Waldemar Cubilla, también ahí desde un proceso educativo, formamos parte de estos debates, ¿no? Muy bien, muchas gracias por venir. C2304, otra mesaza de Y si sale bien. Esto es la Mirta Legrandeada de la Radio de las Madres. Vamos a una tanda muy cortita. Cuando volvamos tenemos poesía, falopita de redes y todo lo que ustedes están esperando. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña.